Efemérides de hoy, martes 10 de septiembre. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ojo, una de las últimas grandes pandemias de nuestro tiempo. Sobre todo que los sociólogos siempre encuentran dar en el clavo. A esta generación le llaman la generación copo de nieve. ¿Por qué? Porque cualquier cosa la disuelve. Y esta es la manera fácil de evitar y de evadir problemas en un mundo tan complejo como el nuestro. Así que hoy, pues, la gente que va a cometer suicidio siempre manda señales y señales claves. Un mundo donde estamos conectados por las redes sociales, pero donde la soledad y sobre todo la falta de comunicación es, yo creo, que el punto, pues, que va a ser característico, la deshumanización de las relaciones, ¿sabes? El saber que tenemos amigos en China y en Alemania, pero no sabemos quién vive en nuestro lado. Todas esas cosas suman. Y yo creo que vale la pena siempre, pues, siempre los buenos días y saber, pues, que las personas que tenemos cerca son las que nosotros debemos preocupar. De eso va la vida en comunidad. Que nosotros cada día olvidamos eso, que formamos un todo, que es un país, y que tenemos vecinos, y que tenemos un barrio, y tenemos un corregimiento, y así sucesivamente. Esa amalgama es la que hace que los países echen para adelante, no los edificios ni las calles amplias. Vamos a 1919 porque un día se firma el Tratado de Saint Germain. ¿Qué es importante de esto? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues el Tratado de Versalles tiene que ver con toda la negociación con Alemania. Pero el Tratado de Saint Germain tenía que ver con el imperio que realmente fue el que provocó la Primera Guerra Mundial, que fue, pues, el imperio austrohúngaro. Bueno, esto se desmembrana y forma varios países. Bueno, Austria, Checoslovaquia, que se llamaba en ese momento, Rumania, Austria, como acabo de decirles, todo este imperio central. Yo creo que nunca hubo un imperio tan fracasado militarmente como este. Todas las guerras que fueron las perdieron. Y fueron, pues, el primo tonto de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, un poco lo que fueron los italianos en la Segunda. En fin, vamos a 1943. Porque después de la decisión del Consejo Italiano de derrocar a Mussolini, pues Alemania ocupa Roma. ¿Y por qué es importante esta ocupación? Porque el terror nazi cae sobre Roma y con ello empieza la persecución de judíos italianos. Bueno, judíos que habían tenido, pues, una vida, bueno, no placentera, porque la verdad es que ser judío en la Europa del siglo XIX, del siglo XVIII, no era una cosa placentera, pero pues cuando te cae esta peste negra, era, pues, gente que bueno, al día siguiente hubo una redada donde 300 de ellos fueron fusilados. El tatuaje que tenían los prisioneros de los campos de concentración decían mucho, porque decía el año en que llegabas y tu procedencia. Bueno, la mayor parte de los que tenían, los últimos en llegar fueron los judíos húngaros. La mayor parte de los que llevaban ese tatuaje italiano, pues, terminaron muertos. Uno de ellos, el intelectual Levi Strauss, que terminó suicidándose, como gran parte de las personas que no soportaban el hecho de que ellos hayan sobrevivido por encima de tanta muerte. Vamos a 1952, porque se da la primera sección de la Comunidad Económica Europea. En ese momento, pues, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Este es el germen. 6 países: Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Ahí se crea la semilla de lo que hoy es, pues, el territorio más libre de fronteras, el territorio uno de los territorios más importantes económicamente hablando. Pues ya Monnet, pues, el propulsor, Konrad Adenauer, señor Méndez France, Alcide Gasperi, bueno, todos estos
que levantaron una Europa realmente en ruinas. Un ejemplo a seguir. Pues, cuando no tienes nada te toca hacerlo todo. Y eso fue lo que hicieron. Vamos a 1981 porque un día como hoy, pues, el cuadro del siglo XX regresa a su casa. Un cuadro que por decisión de Picasso, pues este cuadro que tiene que ver con el bombardeo de Guernica. ¿Se acuerdan que en abril estuve hablando del cuadro? La historia del cuadro originalmente era de un amigo de Picasso que era torero. Después, pues, el Partido Comunista hace una masacre de anarquistas en Barcelona y decide, pues, exaltar el bombardeo de Guernica. Le dicen a Picasso que tiene que hacer este cuadro y él hace este cuadro, un cuadro de negros, blancos y grises solamente, representando, pues, la explosión y el bombardeo de la Legión Cóndor sobre este pueblo histórico del País Vasco. Por consideración de Picasso, el cuadro no podía presentarse en España o no podía estar en España mientras Franco viviese. Franco muere en 1975 y no llega hasta 1981. El cuadro estaba en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Cuando, pues, a todos los que vayan a Madrid les recomiendo ir al Museo de Reina Sofía, donde ahí, pues, los ven en su magnificencia y te explican el detalle de cada una de esas imágenes, del desmembramiento de las personas, pues, ese caballo muerto, la gente mirando hacia el cielo y sobre todo cómo se va apagando la luz. Por eso es gris y negro, la luz de la esperanza. Cosas de la historia.